Bueno, resolviendo el ejercicio que es aplicada a la distribución de la proporción, leamos el ejemplo primero, ¿no es cierto? El ejemplo nos dice: una firma de pedidos por correo sabe por experiencias anteriores de circulares enviadas por correo que el 10% tendrán respuesta. Suponga que se envían 20 circulares como prueba de mercado en una nueva región geográfica. Suponiendo que se puede aplicar la tasa de respuesta del 10% en la nueva región, calcular la probabilidad que al menos del 20% de la gente responda en el inciso A. Y en el inciso B, calcular la probabilidad que conteste entre el 20 y el 30% de la gente. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer para resolver esto son registrar nuestros datos, ¿no? Y los datos que nos da el ejercicio están referidos, bueno, primero, la cantidad de circulares que se van a mandar es menor a 30, ¿no? Entonces, esta es una muestra pequeña. Habíamos visto que la fórmula que tenemos que aplicar a este caso, y claro, estamos hablando de una proporción, la proporción de respuesta P es del 10%. Esto es lo que nos están diciendo. N son 20 pruebas que vamos a enviar. Y se supone que el 10% de 20 es lo que van a responder, de acuerdo a la experiencia anterior. Pero en el inciso A nos están pidiendo que calculemos la probabilidad de que menos del 20%, es decir, X menor o igual a 20%, respondan, ¿no?, a nuestra circular. Esta es la situación. Entonces, viendo que la muestra es pequeña, la fórmula que tenemos que aplicar es la que tenemos a continuación. Es decir, tenemos que usar que para calcular un valor Z sería P sub 0, que es el valor que queremos calcular, que tenemos de referencia, más 1 sobre 2n menos p, que es lo que vamos a usar para hacer sobre la desviación estándar de p, para hacer el cálculo de la θ de z, ¿no? Entonces, si queremos tipificar esto, podemos incluso graficar también, ¿no?, para ubicarnos en la distribución normal. Pues la distribución normal, sabemos que en su gráfica, pues, la campana de Gauss, donde la media que nos está diciendo que es la de respuestas de un 10% en porcentaje. Estamos viendo al 20%, que obviamente tal vez estaría por acá, ¿no?, más o menos, un 20% por acá. Menor al 20%, podemos calcular desde menos infinito hasta ese lugar la probabilidad. Entonces, aquí ya me está orientando qué tabla debería usar para resolver el ejercicio, ¿no? Reemplazando ahora nuestros datos, P sub 0 viene a ser este 20%, es decir, si encontramos el valor Z sería, siempre trabajamos con decimales, más 1 sobre 2 y n, y sabemos que es 20, 2 por 20, ¿no? Menos p, y sabemos que es 0,10, dividido todo esto entre la desviación estándar. Bueno, la desviación estándar, en este caso, sabemos que es p por q. Entonces, podemos calcular q para el ejercicio, que vendría a ser 1 menos p. Y q entonces nos saldría 1 menos 0,1, y esto sería igual a 0,90. Sabemos por fórmula que la desviación estándar que estamos requiriendo aquí es igual de P, que hemos dicho que es 0.10, por Q, que es 0.90, pero esto dividido
dividido entre 20. Eso es lo correcto. Entonces, raíz de 0.0045 es un valor mucho más pequeño. Entonces, su raíz cuadrada, ya para encontrar la desviación estándar, 0.06708. Bueno, si ya no, como 0 lo que sigue. Entonces, esto debe ser dividido entre 0.067. 0.067. Siempre tomamos el valor de z con 2 decimales, ¿no? Para poder buscar en la tabla. Y ahora sí podemos calcular el valor de 1.87. Ahora sí, ese valor, siempre sabemos que cuando tipificamos z, aquí se vuelve 0 para la media. Entonces, a la derecha son los valores positivos. Y ahora sí, yo puedo estar más conforme que esto me digan que es 1.87 positivo, ¿no? Entonces, esta área que estoy buscando en la tabla. Y vamos ahora sí a ubicarnos en la tabla para ver el resultado de probabilidad. Que venir a los positivos de menos infinito a z, y tenemos el valor 1.87. Aquí estaríamos ya observando 1.87. Ahí está. Entonces, el valor de probabilidad es del 0.9693, ¿no? Esto es igual a 0.9693, redondeando, lo que implica que hay un 96,93% de probabilidad de que al menos del 20% de los envíos tengan su respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta al inciso A de nuestro ejercicio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Bueno, la aplicación de la fórmula, ¿no? Aquí es P sub 0 más, y eso es lo que tenemos que reemplazar, P sub 0, 0,20 más 1 sobre 2 por 20 menos 0,10. Obviamente esto podríamos ponerlo entre paréntesis para multiplicar 2 por 2, 4, eso sería 40, un cuarentavo más 0.20 y menos 0.10, ¿no? De esa manera tenemos que operar y nos encontraríamos con este valor. Y para sacar la desviación estándar, pues la fórmula, ¿no? La fórmula, cuando es una distribución de la proporción, hemos dicho que la desviación estándar es P por Q dividido entre N, ¿no? Entonces, usando eso, es que nosotros podemos hacer el cálculo. Estamos diciendo que esta es una distribución normal con media mu, ¿no? Que en este caso mu es igual a P, ¿no? Para esta distribución. Y sigma, que vendría a ser la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Esta es la distribución muestral de la proporción que tenemos que usar para no confundir, como habíamos visto hace un momento, porque podemos usar la binomial, ¿no es cierto? Y la binomial en su desviación estándar es N por P por Q, pero no, cuando es la distribución de la proporción, la fórmula cambia. Solamente la media se iguala a P, que es la proporción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Con ese cuidado, ahora vamos a realizar el inciso B. Entonces, la respuesta es lo importante, 96.93% es la probabilidad de que nos respondan al menos el 20% de nuestros envíos, es decir, de las 20, ¿no? Que nos respondan el 20% es como decir 20% por 20, ¿no? Y eso podemos ponerlo en cantidad también. Estamos hablando que la probabilidad de que nos respondan 4 de nuestros envíos es del 96.93%.
para aclarar la respuesta. ¿No es cierto? Porque a veces, como estamos hablando de porcentajes, no podemos percibir bien de qué estamos hablando. Pues las cantidades, cuando nosotros las manejamos, nos ayudan a aclarar, ¿no? Decíamos, 10% es lo normal, en promedio. Esa es la media de respuestas. Entonces, si tenemos 20 por el 10%, lo que se espera es que nos respondan 2 de nuestros envíos, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que nos respondan 4? Estamos diciendo que nos respondan 4 es el 96.93%. Esto es lo que tenemos que interpretar, y eso es lo que estamos calculando. Veamos ahora el inciso B. El inciso B para calcular la probabilidad que contesten entre el 20% y el 30% de la gente. Entonces, la probabilidad que estamos calculando es que este valor de proporción medio esté entre el 20% y el 30%. Ahora, ya tenemos el dato de P, que es 0,10, N, que es 0,20, hemos calculado Q, que es 0,90, calculamos la desviación estándar para la proporción, es esta fórmula, y tenemos que la desviación estándar es 0.067. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener aquí? Pues tenemos un límite inferior y un límite superior. Y en esta fórmula se suma al límite superior y se resta al límite inferior. Eso es lo que tenemos que tener cuidado al encontrar los valores Z. Entonces, calculamos el lado en el que se suma. 0,30 más 1 sobre 2 por 20 menos 0,10 sobre 0.067. Esto nos da 0,225 dividido entre 0.067. El resultado de la división en positivo, ¿no? Entonces el valor tita que vamos a buscar es para 3.36 en el límite superior. Claro, para aclarar esto, no nos olvidemos que la media está en el 10%, estamos hablando de un 30% aquí, sí, más o menos por aquí, más o menos aquí. Entonces, el área que estamos calculando es esta, ¿no? Este es el área que es la incógnita. 10%, esta es P o la media, y este es el intervalo entre 20 y 30%. Ese es el área. Entonces hemos encontrado que para el 30% Z es 3.36. Nos toca encontrar cuánto vale Z aquí, obviamente 0, ¿no? Para la media. Para este vamos a ver cuánto nos vale nuestro valor Z. Vamos a aplicar la fórmula teniendo el cuidado que habíamos dicho. La Z de N va a ser igual a 0.2 menos 1 sobre 2 por 4, 2 por 2 por 20 en realidad, menos 0.10, y esto dividido entre 0.067. Ese sería el valor de la Z de N. Entonces 1.12. Sí, está coherente. Y encontramos ahora sus valores tita, ¿no? El tita de 3.36 y el tita de 1.12. Ahora, la tabla que vamos a usar, podemos usar la tabla de la media al punto, y después hacer la resta para encontrar el área que queremos, o desde menos infinito hasta aquí, desde menos infinito hasta acá, y restar esto menos el otro. En cualquiera de las dos tablas vamos a encontrar resultados. Vamos a buscar en la tabla de 0 a Z.
Esta es la tabla que vamos a usar para encontrar ambos valores, ¿no? Entonces, volvemos a las diapositivas. El valor que estamos buscando es 3.36, ¿no? Tenemos el valor 3.0, ¿no? Y el segundo decimal vendría a ser 9, ¿no? Y ahí tenemos una probabilidad ya casi del 50%. Entonces, 0.4990. Para un 3.36, esto ya podríamos decir que corresponde a una probabilidad del 50%. 0.50. ¿Ya? Es decir, que estamos viviendo desde aquí hasta aquí. Y eso ya vendría a ser el 50%, según el resultado. Y para este otro, 1.12, pues igual en la misma tabla, 0.36, 864. 0.36, 864. Esos serían los dos valores, los dos áreas. Entonces, esta área de 0.2 es esta de aquí. La otra es el 50%. ¿Qué tengo que hacer para encontrar esta área? Pues 0.50 restarle a 0.36 864. 0.13. Eso es lo que nos da. Entonces, la respuesta sería que hay un 13.14% de probabilidad de que nos respondan entre el 20 y el 30% de los 20 envíos. Es decir, si transformamos nuevamente en valores, el 20% es de este 20, 4 respuestas. Y del 30%, bueno, pues podríamos hacer el cálculo, viendo en números enteros, esto es 4 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de que el promedio de respuestas sea 4 o 6 respuestas? Eso, probabilidades, es un 13.14%, ¿no? Con eso habríamos concluido las respuestas de este ejercicio, ¿no? Bien, vamos a ver la resolución del inciso B. Fíjense, nos dice calcular la probabilidad que contesten entre el 20% y el 30% de la gente. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que trabajar nuevamente nuestros datos. P es 10%, N 20%, Q es 90%. La desviación estándar es P por Q sobre N y nos da 0.067, que es la desviación estándar. Usamos esta fórmula, pero teniendo el cuidado de que sumemos este ajustador, podríamos decir, de continuidad al límite inferior y lo restemos el mismo al límite superior. Entonces, trabajemos, entendemos que el límite superior es 30. A 30 tenemos que restarle este corrector de continuidad. Entonces 0.30 menos 1 sobre 2 por 20 menos 0.10 dividido entre la desviación estándar, que es 0.067. El resultado que nos da es 0.175 dividido entre 0.067, que es 2.61. Entonces la primera Z para el valor 30 es 2.61. Viendo gráficamente, aquí está el 10% que vale 0, y para el 30% que está a este nivel, el valor en Z es 2.61. Encontramos el valor Z para el límite inferior, pero en el límite inferior sumamos el valor de ajuste. 0.20 más 1 sobre 2 por 20 menos 0.10 dividido entre 0.065.
Esto nos da 0.125 dividido entre 0.067 y esto es 1.86. Ahora, vamos a encontrar los valores tita de z, ¿no? Tita de 2.61 y tita de 1.86. Ahí está, 2.61, 0.49, está el valor, 547. Entonces, para 2.61 es 0.49, 555, que podemos redondear, ¿no es cierto? 0.49, 547, este 7 lo vuelve 5 aquí, entonces 0.49, 55. Es lo que estamos poniendo. Buscamos el tita de 1.86. Entonces, para 1.86 tenemos aquí 1.8 y 6. No, el valor para 1.86 viene a ser, ahí está, 0.4685.6. Podríamos decir 0.4686, ¿no? Y aquí anotamos, ¿no? El tita de 1.86 es 0.4686. Entonces, las áreas que nos está dando la gráfica son de la media al punto. Entonces, para el valor 261, 0.49 sería toda esta área de aquí, ¿no? Y para 1.86 sería el área desde aquí hasta aquí. Entonces, para encontrar esta área, la área grande menos esta área chica, tenemos que hacer la diferencia entre las dos. Haciendo la resta, tendríamos que esta área, que era la incógnita, vale 2,69%. Entonces, la respuesta a la pregunta B de este inciso sería que la probabilidad de que de los 20 envíos realizados nos respondan entre 4 y 6 encuestas o envíos es del 2.69%. Entonces, la probabilidad es muy baja. Esto es lo que encontramos con el inciso B. Y esa sería la respuesta. No habíamos dicho, 20% de 20 es 4. 20% o 30% de 20 es 6. Entonces, entre 4 y 6 respuestas de las 20, la probabilidad de que encontremos eso es del 2.69%. Esa es la respuesta. Vamos a ver un segundo ejemplo en la distribución de la proporción. Vamos a ir anotando algunos datos simplemente para acompañar, pero vamos a seguir las diapositivas para ver la resolución. Fíjense, históricamente el 10% de un embarque grande de piezas para maquinaria es defectuoso. Suponga que el embarque consta de 500 piezas de máquinas, ¿no? Si se selecciona una muestra sin reemplazo de 400 piezas, ¿qué proporción de la muestra tendrá, inciso A, entre el 9 y el 10% de las piezas defectuosas? Inciso B, menos del 8% de las piezas defectuosas. Inciso C, por arriba de qué valor en porcentaje caerá el 95% de los porcentajes de la muestra. Bueno, entonces si analizamos y solamente vamos a anotar datos aquí, vemos que históricamente el 10% de estas piezas son defectuosas. Entonces, la probabilidad o el porcentaje o la proporción es de un 10% de artículos defectuosos. ¿Qué otro dato nos dan? Tenemos el total de piezas, 5.000 piezas, ¿no? Y 400 vendrían a ser las piezas de la muestra. Entonces, viendo estos datos que tenemos del ejercicio, ya nos damos cuenta que podemos usar directamente el teorema del límite central. ¿Por qué? Porque la cantidad de observaciones son 400, son mayor a 30, ¿no? Directamente. Pero además tenemos el dato de la población. Entonces, el muestreo que se va a considerar aquí es sin reemplazamiento. Y por lo tanto, debemos manejar
el factor de ajuste, ¿no? Vamos a ver ya en la diapositiva esto. Fíjense, ahí tenemos los datos, la probabilidad de éxito que es 10%, Q que es 1 menos P, en Q nos está mostrando un valor de 1 menos 0.10, eso es el 90%, N es 400, minúscula, N mayúscula 5000, y la proporción sabemos que es X sobre N, ¿no? Entonces se ajusta a una distribución binomial, y la muestra es grande, es lo que habíamos dicho. Por lo tanto, se puede ajustar a una distribución normal finita y se tendría que la esperanza o la media de la proporción sería el 10%. ¿No? Y la varianza, sabemos la fórmula, es la desviación estándar, en realidad es la raíz cuadrada de P por Q sobre N, multiplicado por el factor de ajuste. Entonces, el factor de ajuste aquí es este, ¿no? N menos N sobre N menos 1. Pues poniendo cifras a esto, y reemplazando nuestros datos, tendríamos 0,1 por 0,9 dividido entre 400, raíz cuadrada por raíz cuadrada de 5000 menos 400 sobre 5000 menos 1. Y esto nos da 0.015, que está multiplicando a 0,9592. Entonces, mi desviación estándar que voy a usar es 0.01438. La probabilidad que estoy buscando en el inciso A es esta, ¿no? Que esta proporción X sobre N sea mayor o igual a 0,09 y menor a 0,10, ¿no? O 0,1. Entonces, utilizando la fórmula que la tenemos identificada aquí al medio, pues podemos ver para el límite inferior 0,09 menos 0,10 sobre 0.01438, que es la desviación estándar. Y para el límite superior 0,10 menos 0,10 dividido entre 0,01438. Entonces, claramente podemos ver que esto se vuelve 0. Y aquí el valor que nos da para Z es 0.69, ¿no? 0.69 es el único valor que tenemos en negativo, porque 0,09 menos 0,1 nos da un valor negativo, que dividido entre su desviación estándar nos da 0.69. El tita de 0.69 viene a ser 0.2549, esa es la probabilidad. Y el valor total es del 25.49%. Para entender mejor esto gráficamente, podemos ver la curva normal que tiene la media, hemos dicho, del 10%. Y el intervalo que estamos manejando es entre el 9 y el 10%. Entonces, un 9% está más o menos a este lado, ¿no? 9%. Este 10% se vuelve 0 en valor de Z y este 9 se ha vuelto menos 0.69. El área que estoy buscando es esta, ¿no? Entonces, directamente hemos tipificado y en la tipificación hemos buscado en la tabla. Y en la tabla nos conviene usar de la media al punto. Entonces, ahí es donde encontramos el 2, 0.2549. Y de ahí nos sale la probabilidad, ¿no? Para ese valor 0.69. Podríamos ver y constatar nuestra tabla, y lo vamos a hacer para completar este inciso A. Entonces, un poco para ver esto, vamos a irnos a la tablita y buscar la tita de menos 0.69. Pero buscar en la tabla de la media al punto, acuérdense, los valores todos son positivos en esta tabla, ¿no? Y tenemos que manejarlo así como positivos porque tendríamos nomás ese, estamos hablando de que es semejante el lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Por eso todos son positivos. Entonces, 0.69, fíjense, 0.69 hemos dicho, ¿no? Esta es 0.25.490. 0.25.490. Esa es la probabilidad,
¿no es cierto? Es un 25.49%. ¿Qué es lo que tendríamos que ver aquí? 25.49%. Esto es para comprobar simplemente y entender de dónde ha salido el resultado, ¿no? Inciso A. Vamos con el inciso B. En el inciso B nos dice menos del 8% de piezas defectuosas. Menos del 8% de piezas defectuosas. Eso ya nos dirige hacia la otra tabla, menor que 8%, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, el inciso B, fíjense, nos dice esta proporción es menor o igual a 0,08, ¿no? Entonces, aquí está nuevamente nuestra ecuación y aquí está el cálculo, ¿no? Entonces, el valor que nos arroja 0,08 menos 0,10 dividido entre 0,1438 es igual a 0,5. 0,5 menos el valor de z que nos arroja esto es menos 1.39. Y el valor tita de menos 1.39 viene a ser 0,4177. Entonces 0,5 menos 0,4177 nos da 0,0823, que en porcentaje en realidad es el 8.23% de probabilidad, ¿no? ¿En qué tabla estamos calculando eso? Eso tiene mucho que ver, ¿no? Podríamos, en este caso, siempre las gráficas nos ayudan, ¿no?, a entender, y esto es lo que nos orienta también en qué tipo de tabla nos conviene manejar. Tal vez no tendríamos que hacer tantas sumas y restas si es que nosotros nos ubicamos bien. La media, estamos diciendo, es siempre el 10%, y el valor que nos está pidiendo menor al 8%, digamos que aquí está el 8%. Menor al 8% es lo que viene desde menos infinito hasta ese 8%. Esta área es la que estoy buscando. Entonces, hemos sacado que el valor z es igual a menos 1.39, ¿verdad? Ahora, ¿en qué tabla me conviene ver este valor? Obviamente en la que está de menos infinito hasta z, ¿no? Entonces, menos 1.39 es este valor en valores z y este es 0, ¿no es cierto? Esto es en valores p, ¿no? P. Bien, entonces, yo preferiría, si yo busco de la media al punto, me da esta área de probabilidad, ¿no? Y si yo tengo esta área, para encontrar esta, sé que debajo de la curva está el 50%, aquí, menos esta área, encuentro esto. Y eso es lo que se ha hecho en la diapositiva. Pero, ¿para qué voy a dar tanta vuelta si tengo una tabla que me da directamente esta probabilidad? Y eso lo vamos a ver ahorita en la tabla para ver el mismo resultado. Fíjense, el resultado nos ha sacado 0.0823, es decir, un 8.23%. Vamos a ver eso en la tabla. Y buscamos menos 1.39. Fíjense, aquí está directamente el resultado. 0.08226. Listo. Y ese ya vendría a ser el área, ¿no es cierto? 0.08226, que en realidad es un 8,26%, sin necesidad de estar haciendo las restas del 50% menos esta área para encontrar eso. Entonces depende mucho de cómo nosotros grafiquemos y podamos resolver de acuerdo a la tabla que más nos convenga. Pero en cualquiera de las dos tablas podemos encontrar el mismo resultado. Vamos al inciso C. En el inciso C nos está pidiendo, fíjense,
la probabilidad de que este porcentaje o esta proporción sea mayor a un valor A, y la probabilidad nos está dando que es del 95%. Aquí de lo que se trata es de encontrar este valor de A. Entonces la probabilidad de que sea mayor que A es del 95%. Con toda la información que tenemos, fíjense, aquí está el planteamiento. Entonces tenemos la proporción menos P, que es la media, dividido entre la desviación estándar que conocemos. Entonces, esta P proporción es el valor A, menos 0,10, que es la media, dividido entre su desviación estándar, que es 0.01438, y eso en probabilidad nos da 0,95. Entonces, lo que no tenemos aquí es el valor Z, que lo podemos buscar en una tabla de manera inversa, ¿no es cierto? Mayor al valor A, nos está diciendo. Entonces, si nosotros graficamos, nuevamente eso nos ayuda a ubicarnos en cómo tenemos que resolver el inciso C. Entonces, en el inciso C nos están diciendo que, bueno, la media se está manteniendo con el 10%, ¿no es cierto? Y nos están diciendo que la probabilidad de que la proporción sea mayor a un valor A es del 95%, ¿no? Entonces, el valor A es el que es la incógnita, y el valor A es el que estaría a este nivel del 10%, va a ser otro porcentaje, ¿no? Pero sí tenemos el dato de que es mayor al 95%. Entonces, podríamos tomar desde menos infinito hasta un valor A, y aquí que sobre un 5%, y esto sería el 95%. 95%. Esta área que está viniendo desde menos infinito hasta Z es el 95%. ¿No? Y ese 95% es el que tenemos que identificarlo con este valor de A, ¿no? Mayor al 95% es lo que tenemos que entender. Este es el área del 95%. Mayor al 95% sería este 5% que nos resta, ¿no es cierto? Entonces, este es el área que tendría que identificarse, ¿no? Sin embargo, el área madre es este 95%. Por debajo del valor A va a estar el 95%. Por encima del valor A va a estar un 5%, ¿no? Esto es lo que tendríamos que ver. Entonces, para identificar este valor A, sería conveniente usar la tabla de menos infinito hasta el valor Z y buscar el valor A de esa manera. Y eso es lo que nos plantea la diapositiva, ¿no? Entonces nos dice, encontremos, fíjense ahí, las fórmulas, ¿no? Nos dice A menos 0,1 dividido entre 0.1438 es igual a 0,95. Entonces, en este caso, en la diapositiva, fíjense, se está restando el 50% a ese valor. Tenemos tita de A menos 0,1 y eso lo estamos igualando a 0,95. ¿Por qué se está restando el 50%? Pues fíjense, si yo uso la tabla de la media al punto, de aquí a aquí, y no la tabla de menos infinito hasta aquí, entonces tendría que decir 50% del área es toda esta área. Y a eso le resto esta diferencia, aquí que me daría la tabla, desde aquí hasta el valor A. Entonces encontraría esta área de aquí, ¿no? 50% menos esta área me da esta área, ¿no? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que está manejando. Entonces está manejando la otra tabla, el ejercicio.
¿no? Es lo que tenemos que darnos cuenta. Por eso nos dice, resten 0,50 menos tita de A menos 0,1 dividido entre 0,014, y eso nos da 95%. Entonces, ese tita de A menos 0,1 lo restamos, ¿no? Pasamos este 0,50 menos 0,95. En realidad, la resta tiene que ser positiva porque la probabilidad jamás es negativa. Esto tendría que estar 0,95 menos 0,50 y eso nos da 0,45. Ese 0,45 en probabilidad es el que buscamos en la tabla, pero de 0 a z, ¿no? Y ahí nos da el valor de z de 1,65. Y eso podemos comprobar, ¿no? Vamos a ver en tabla porque eso nos conviene ver. De 0,45, 0,0, 1,65, que es el valor de z, ¿no? Y con eso, ya verificado eso y encontrado el valor z, trabajamos, ¿no? Entonces, es 1,65 y despejamos A, pues, ¿no? A sería menos 0,10 igual a 1,65 por 0,01438. Y de ahí sacamos y despejamos A, ¿no? Que nos da 0,0237 más 0,10, que está restando para sumar a este resultado. Y de ahí sale 0,0763, que es un 7,63% de probabilidad.